Saludos traders, el día de hoy les voy a compartir eh, el resultado del trade que hice hoy viernes 18 de diciembre. Un trade negativo, varios errores cometí, estoy honrando el proceso exponiendo también los errores y desaciertos, así como se exponen los aciertos y los éxitos. Entonces el día de hoy el trade lo hice en el microfuturo del S&P 500, resultado de 7.5 puntos negativos. Empecé a ver el mercado alrededor de las 2:30 de la tarde y escogí el S&P 500 porque el precio estaba llegando a límite inferior de la subasta y llegando a este soporte 2 del, del Floor Trader Pivots. Entonces, bueno, escogí vi que acá estaba un clúster de 122.40, o sea que mi estrategia era hacia clúster desde un mínimo de subasta. Me fui a los marcos menores, bueno, darles como la descripción rápida de cómo fue el trade y luego los desaciertos y el acierto pues que tuve el día de hoy. Entonces, marco 10 minutos, el precio alcanzó un pico por encima de 30, luego perfora 30, cae, forma un mínimo máximo menor, 1, y aquí baja y alcanza. Aquí debe haber aparecido una cola de alguna vela que tocó este soporte 2. Porque mirando el marco de 2 minutos, y fue, digamos, en base a lo que tomé la decisión que fue un error, veo aquí que el precio, bueno, baja, esta vela, esta cola toca la resistencia 2, sube y aquí me forma un primer mínimo mayor, es lo que vi yo aquí en este marco de 2 minutos. Entonces, aquí cuando aparece vela gris, blanca, aquí supuse que el, era un segundo mínimo mayor y que el precio se iba a despegar pues hacia arriba. Entonces entré en largo, coloqué mi stop 4 puntos que no alcanzaba pues a quedar acá debajo del soporte, que para mí era como lo que me podía proteger o respaldar pues de, de un movimiento contrario. Como pues puede ver aquí el precio cayó y rompió. ¿Y por qué salí aquí? Porque moví el stop y eso fue un error también. Moví el stop pensando que esta resistencia 2 del, perdón, este soporte 2 del Floor Trader Pivot me iba a respaldar o me iba a proteger, pues el precio podía rebotar ahí y no bajar más. Y resulta que no, bajó más y me estopió. Entonces, fueron varios errores que cometí el día de hoy que no venía cometiendo en las otras ocasiones, pero bueno, eso le sirve a uno para fortalecer precisamente esos aciertos y no repetir los errores. Entonces, el primer error que cometí fue el error de FOMO, Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo a quedarse fuera del movimiento. Eh, Como vi que estaba en el mínimo, estaba llegando al mínimo y posiblemente en cualquier momento había una reversión, no quería, o sea, quería estar desde el principio de ese movimiento, quería poder coger la mayor cantidad de puntos. Además de que no he tenido hasta ahora un trade de más de 6 puntos, 7 puntos. Entonces me dejé llenar de ansiedad, me dejé llenar de ese miedo y ni siquiera yo diligencio un formato de operaciones en el que escribo pues todo quién controla la subasta, bueno, datos de fecha, hora, las hipótesis. Y solo cuando ya tengo las hipótesis, entonces ya ahí sí miro el mercado en, en modo de entrar. Pero esta vez ni siquiera las hipótesis ni las planteé ni las registré. Simplemente me llené de afán, de ansiedad, de ganas de entrar y entré aquí pues pensando que el precio iba a devolver. Ni siquiera me había mostrado un mínimo mayor en 10 minutos. Ya se convirtió en un máximo menor y cayó y siguió cayendo.
Entonces, error de FOMO. Entré sin terminar el registro de hipótesis, sin haber ni siquiera visto un mínimo mayor que me hubiera mostrado pues el inicio del movimiento alcista. Segundo error, me confié de este soporte 2 pensando que iba a ser, que me iba a respaldar y que iba a ser fuerte para que el precio rebotara allí. Y resulta que no, y eso es un error que ahorita, una duda que despejo porque en mi mente, a pesar de que yo tenía escrito, tenía definido que yo solamente entraba y salía respecto a niveles, o sea, en niveles o clusters. En mis patrones, yo tenía, mis patrones de entrada y de salida tenía, parecían rompimiento y reversiones en las resistencias y soportes. Entonces había una ambigüedad ahí en mi cabeza, en mi mente respecto a que la resistencia y los soportes del Floor Trader Pivot se pueden comportar como un nivel. Y no son confiables, no son tan fuertes como un clúster o como un nivel. Lo que sí es que cuando aparece un nivel acompañado de este soporte o este soporte o estas resistencias, ahí sí ya es diferente y ahí sí ya le da más fuerza a ese precio, o a ese sector del precio. Pero no por sí solo las resistencias no, y soportes y lo que aprendí aquí, no debo basarme para tomar decisiones de entrar al mercado. El tercer error fue mover el stop. Mover el stop, algo que no hacía hace mucho tiempo. Como entré tan arriba, el stop me quedaba por encima de la resistencia, que era lo que supuestamente me podía proteger. En anteriores ocasiones yo entraba justo en un clúster o en un nivel de tal forma que el stop quedaba por debajo, aproximadamente $20. Bueno, $20 quedaba por debajo, entonces de tal forma que si yo sé que si el precio baja hasta ese punto es porque ya rompe pues el nivel o el clúster y ya va a seguir esa dirección del movimiento. Esta vez como entré tan arriba, coloqué el stop por encima, cuando el precio bajó, yo bajé el stop buscando protegerme debajo de la del soporte, que no pasó, y no pasó así, y pues aumentó mis pérdidas, porque de $20 pasé a perder más de $30. Entonces, ese fue el tercer error o tercer desacierto. Cuarto desacierto, el precio estaba debajo de 30 minutos y no había formado ningún otro nivel, es decir, el precio seguía en movimiento bajista. Yo debiera esperaba que el nivel de 30 me bajara, que es lo que ha pasado en otras ocasiones, el nivel de 30 bajara a ese soporte rojo, soporte 2, y ahí sí ya el precio subir, formar mínimo mayor en 30 minutos y ahí sí tranquilamente pueda yo entrar en el despegue pues del precio. Y el único acierto que veo de esta operación fue que no operé más, porque cuando pasa esto, uno cae, hay veces en la trampa de querer entrar a recuperar, que es un error muy común también, así como el FOMO, es recuperar, entrar a recuperar. Entonces, perdí $40, no, voy a mirar cómo recupero, pues, aunque sea 20 o los 40, voy a mirar cómo entro. Y entonces entra y tenga otro stop y pierde más porque no tiene claridad mental en ese momento. Entonces lo mejor es no operar más, además después de que ya había superó pues la pérdida máxima que tengo definida por día. Entonces, pues es algo a abonar. Eh, entonces, en la mejora, esa digamos es la evaluación. En cuanto a la mejora, entonces lo que tengo definido para actualizar mi plan de trading y seguirlo aplicando es que las resistencias y soportes de Floor Trader Pivots no son respaldo, no son confiables o tan fuertes como los niveles. No voy a colocar órdenes, no voy a entrar al mercado sin terminar mi registro y mis hipótesis. Y eso fue una señal del afán que tenía, porque ni siquiera terminé pues de registrar pues y definir bien las hipótesis y entré. Entonces eso es algo que no debo volver a hacer.
Y solamente entraré y saldré al mercado basándome en los niveles y los clústeres de niveles. O sea, cuando uno va a entrar, sea largo o corto, debe hacerlo con base, o al menos en mi caso, y lo que estoy definiendo es con base en los niveles o clúster de niveles, no en base a ni líneas amarillas, ni floor trader pivots, ni nada de eso, a menos que estén respaldadas por un nivel, o sea, que haya un nivel ahí y esté la línea amarilla, o esté el nivel y esté el soporte de la resistencia, que ya es diferente y antes eso ya lo hace más fuerte ese precio. Y si tengo que colocar un stop loss expuesto, entonces es mejor abstenerme del mercado. Expuesto es que no tenga algo que me proteja o que algo que me permita concluir que el precio se ha devuelto. Por ejemplo, un mínimo mayor. Si acá el precio, digamos, me baja acá, o sea, yo hubiera esperado, él baja, él aquí sube, cae y luego cierra vela en mínimo, así hacia arriba, ya yo puedo decir que es un mínimo mayor. Entonces yo ya puedo entrar y mi stop colocarlo debajo de ese mínimo, en ese mínimo mayor. De tal forma que si el precio me estopea es porque va a romper la secuencia pues alcista. O viceversa pues en un movimiento bajista. Bueno, no solamente en pivot, sino también en niveles. Los niveles también suelen ser como puntos de inflexión o puntos críticos en donde uno sabe que si rompió, muy probablemente se vaya hacia abajo, como aquí en el de 30. Y el nivel de 30 rompió hacia arriba, aquí bajó. Puede haber forma, eso puede haber sido un mínimo mayor. Yo pude haber entrado aquí, haber colocado mi orden aquí y haber colocado mi stop aquí. Pero el precio, eh, si me estopea, entonces yo puedo decir, bueno, el precio se va a ir para abajo porque rompió el nivel y, y va a seguir. Y si no lo rompe, pues muy seguramente rebota y sigue hacia arriba. Entonces son los aprendizajes del día de hoy. Em, pues el mensaje de cada video es que en todo fracaso se oculta la semilla de un éxito. No lo olviden y aprovechen tanto los fracasos como los, como los éxitos.